Hay otra prueba, hay otra prueba que tiene un nombre específico de Osterloni, pero que es una inmunodifusión doble. Ya sabemos, ¿por qué doble? Porque difunden los dos, tanto el antígeno como el anticuerpo. ¿Y por qué en dos dimensiones? Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué en dos dimensiones? Muy bien, por ejemplo, acá tenemos tres pocitos en un agar. Lógico, esta lámina tiene agar. Aquí tenemos, por ejemplo, al anticuerpo en el centro. Aquí tenemos en un costado el antígeno y en otro costado también al antígeno. ¿Correcto? En el centro tenemos al anticuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con el anticuerpo? A ver, primero, ¿por qué doble? Porque el antígeno va a difundir. El antígeno difunde. El antígeno difunde. Y el anticuerpo también difunde. Difunde hacia los dos lados. Por eso es bidimensional. ¿Por qué doble? Porque difunde tanto el antígeno como el anticuerpo. ¿Y por qué bidimensional? Porque en este caso específico, en este esquema, el anticuerpo difunde en dos direcciones, bidimensional. Lógico que si nosotros pusiéramos acá otro pocillo con el anticuerpo, el antígeno también difundiría hacia ambos lados. ¿Correcto? Por eso es bidimensional. Muy bien. Entonces, la idea es de que en esta técnica nosotros hacemos pocillos. Miren, acá por ejemplo, ¿no? En esto consiste. Esta es una placa de agar, una placa de agar. Entonces, hacemos pocillos, y en estos pocillos, por ejemplo, acá podemos poner antígeno 1, antígeno 2, antígeno 3, antígeno 4. Y acá en el centro, los anticuerpos, los anticuerpos. Entonces, el anticuerpo va a difundir en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, difunde en todas las direcciones, ¿correcto? Bien, el antígeno solamente hasta acá, hacia acá y hacia acá. Bien, entonces, estas pruebas, ¿en qué consisten? Consisten en identificar antígenos y ver si estos antígenos que se usan son iguales, no iguales o parcialmente iguales. En eso consiste, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver. Miren, joder, con este esquema. Yo tengo acá, con el esquema vamos a explicarlo, ¿correcto? Acá tengo el anticuerpo 1, o sea, el anticuerpo contra el antígeno 1. Muy bien, en este pocillo yo pongo al antígeno 1 y en este otro pocillo pongo un antígeno que es desconocido, que puede ser de una muestra. Entonces yo quiero identificar si este antígeno es idéntico a este. Por ejemplo, miren, esto es en criminalística. Este es un anticuerpo, un antisuero humano. Muy bien, entonces, ¿este antígeno qué será? Suero humano, suero humano. Muy bien. ¿Y esta muestra qué puede ser? Una mancha de sangre en la escena del crimen. ¿Correcto? Una muestra de sangre en la escena del crimen. Entonces, lo pongo acá. Muy bien. Este anticuerpo contra el suero humano. Muy bien. Entonces, el anticuerpo difunde, el antígeno difunde y forma su línea de precipitación. Pero miren, ¿qué observamos en la lectura? Que estas dos bandas se unen. Cuando eso sucede, estamos hablando de una reacción de identidad.
¿Y qué significa? Que este antígeno es igual que este antígeno. Por eso, la línea de precipitación continúa. Conclusión, que esta mancha de sangre en la escena del crimen corresponde a sangre humana. Listo, miren, para eso se usa. Ya estamos hablando de reacciones de identidad. Muy bien. Por ejemplo, eh, yo tengo también igual, en escena del crimen, ¿correcto? En escena del crimen. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, anticuerpo contra suero humano, que sería el 1, y anticuerpo contra suero de perro, contra suero de perro. Tengo 2 anticuerpos. Muy bien. Entonces, a este antígeno yo lo pongo como antígeno suero de perro, suero de perro. Y este antígeno corresponde a la muestra, o sea, la mancha de sangre en escena del crimen. Bien, recuerden, suero, anticuerpo, antisuero humano y anticuerpo, antisuero de perro. ¿Y qué es este antígeno? Suero de perro. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de demostrar? ¿Qué estoy tratando de demostrar? Si este antígeno que está en la muestra es semejante a este antígeno, como en el caso anterior. Pero acá ya estoy usando 2 sueros, 2 antisueros. Miren lo que ha pasado acá. A ver, suero de perro, suero de perro. Muy bien, entonces el suero de perro, vamos a suponer que sea el suero 1, ¿no? El suero 1. Su línea de precipitación, su línea de precipitación, ¿no? Ese sería el antisuero 1. ¿Qué va a pasar con el antisuero 2? Mírenme, también hay su línea de precipitación, pero no hay continuidad. Se cruzan. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? ¿Que estos antígenos son iguales? No. Significa que tienen una reacción de no identidad. Conclusión. Conclusión. ¿Qué suero será esta muestra que está en la escena del crimen? Si este es suero de perro, ¿este qué suero será? De humano, ¿no? El otro, ¿correcto? Listo. Entonces estamos demostrando que esta muestra es de suero humano, pero en nuestra explicación de la clase, ¿qué demostramos? Que estos 2 antígenos no se parecen en nada y por eso sus líneas de precipitación se cruzan. Pero para la técnica, ¿qué hemos demostrado? Que esta mancha corresponde a suero humano. ¿Y por qué suero humano? Ah, porque este, como es suero de perro, ha tenido su línea de precipitación. ¿Y con quién ha reaccionado? Con el antisuero de perro. ¿Y qué me queda en el pocillo? Antisuero humano, antisuero humano, que va a reaccionar con el antígeno de la muestra, ¿correcto? Pero nuevamente, esta técnica que demostró 2 cosas, que estos antígenos no son iguales, por eso se cruzan, pero que también ha demostrado que este antígeno es de suero humano. La muestra, la mancha de sangre en escena del crimen. Muy bien. Pero miren ahora, miren jóvenes ahora. Este es un antígeno que tiene sus epítopos A y B.
¿Saben lo que es epítopo? O determinante antigénico, ¿correcto? O sea, esta bacteria tiene, o este antígeno tiene dos epítopos, el epítopo A y el epítopo B. Y este otro antígeno tiene el epítopo B. Miren, también los dos tienen el epítopo B. Listo. Entonces, a este le llamamos antígenos A, ¿no? Este es el antígeno A. ¿Pero qué tiene el antígeno A? Los epítopos A y B. Y este sería el antígeno B. ¿Y qué es lo que tiene el antígeno B? Solo tiene epítopos B. Y aquí en este pocillo, ¿qué estamos colocando? Anticuerpos contra el antígeno B, o sea, con este. Y anticuerpos contra el antígeno A, o sea, con todo esto. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a analizar. Miren, vamos a ver primero qué pasa con este antígeno anti-B. Aquí tenemos la línea verde. ¿Qué está pasando? Entonces, este anti-B se va a unir con estos epítopos B, ¿correcto? Con estos epítopos B. Y esta es su línea de precipitación. Pero como también estos anti-B se tienen que unir con estos epítopos, también tienen su línea de precipitación. Pero como son iguales, la continuidad, antígenos idénticos, pero ¿para quién? Solamente para el epítopo B. No estamos hablando de toda la bacteria, sino contra el epítopo B. Bien, ahora, como también acá hay anti-A, ¿con quién va a reaccionar el anti-A? ¿Va a reaccionar con este antígeno? No. ¿Con qué antígeno va a reaccionar? Solamente con este antígeno, con los epítopos A. Y este es la línea de precipitación del anti-A con los epítopos A. Aparece un espolón, Entonces, ese espolón que nos demuestra que los dos antígenos tienen una identidad parcial. ¿Y qué significa identidad parcial? Que tienen un determinante en común. Tienen un determinante en común. Y un determinante que solamente es propio del A y que corresponde a este espolón. Corresponde a ese espolón. Muy bien. A ver, después que vean el video, si gustan, si no han entendido, nuevamente pregunten. Y la otra técnica que vamos a revisar es la técnica de difusión radial simple de Mancini. ¿Por qué radial? Porque nosotros tenemos acá pocillos, y van a difundir en forma radial. Difunden en forma radial. ¿Y por qué simple? Porque como es una reacción antígeno-anticuerpo, solamente difunde uno de ellos. Entonces recuerden, ¿ah? ¿Por qué simple? En todas las que hemos visto, porque difunde uno solo, o el antígeno o el anticuerpo. ¿Por qué doble? Porque difunden los dos, tanto el antígeno como el anticuerpo. Ahora, ¿por qué monodimensional? ¿Por qué monodimensional? Porque la dirección es única, es una sola dirección. ¿Por qué bidimensional? Bidimensional, porque difunden a ambos lados. Y ahora, ¿por qué radial? Porque difunden en todas direcciones.
en todas direcciones y se difunden en todas direcciones, van a generar un halo. Como lo vamos a ver, ¿correcto? Bien, miren, a ver, al difundir el antígeno se genera un gradiente de concentración, lógico. Entonces, a ver, ¿cómo le explicamos? A ver, disculpen, ya, a ver, vamos a ver, por acá. Yo tengo una lámina, ¿correcto? Yo quiero investigar en mi muestra, la presencia, disculpen, la presencia de antígeno, ¿correcto? Bien, entonces en esta lámina yo le agrego agar más el anticuerpo, agar más anticuerpo. Entonces, ¿qué va a haber en toda la placa? Además del agar. ¿Qué va a haber en toda la placa además del agar? El anticuerpo. El anticuerpo. Muy bien, entonces en esta lámina yo voy a hacer pocillos. Y ahí voy a colocar, en estos pocillos, voy a colocar el antígeno. Entonces, el anticuerpo está acá, ¿correcto? En todo. ¿Quién es el que va a difundir? ¿El antígeno o el anticuerpo? El anticuerpo que está acá en el pocillo. Es difusión simple. Difusión simple. Solamente difunde aquí quién. Simple, el antígeno. ¿Por qué? Porque el anticuerpo ya está en todo el medio. Simple. ¿Y por qué radial? Porque el antígeno va a difundir en todas direcciones, buscando la concentración óptima para generar la línea de precipitación. Entonces, lo que decía Cabe, miren, acá lo voy a repetir. Acá yo he agregado el antígeno. Entonces, el antígeno difunde y encuentra la concentración igual al anticuerpo y se genera la línea de precipitación. Y es una línea, es un halo con la línea de precipitación radial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si este antígeno tiene, por ejemplo, una cantidad X, ¿no? Está en una concentración X, esta va a ser su halo de precipitación. Pero si nosotros hacemos diluciones de la muestra, y por ejemplo ahora la concentración del antígeno es X sobre 2, ¿cómo será el halo de precipitación? ¿Igual? No, ya no, va a ser menor. Entonces, dependiendo de la concentración del antígeno, el halo de precipitación será mayor. Y eso es lo que dice acá, ¿ve? Cuanto más alta la concentración del antígeno, mayor es el diámetro del anillo. ¿Correcto? Entonces, nosotros estamos investigando antígeno. ¿Y qué tipo de prueba serológica será? Directa. Directa, profesor. ¿Por qué directa? Porque estamos investigando antígeno. Y si nosotros pusiéramos en el agar al antígeno y en el pocillo la muestra con el anticuerpo desconocido que queremos investigar, ¿qué tipo de prueba sería? Indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque aquí vamos a investigar al anticuerpo, ¿correcto? Y acá tenemos, mírenme, por ejemplo, yo he puesto acá muestra 1, antígeno 1. Este sería el antígeno 1 a distintas diluciones. La muestra 2 sería el antígeno 2, también a distintas diluciones. Y este sería un antígeno patrón, ¿no? Un antígeno patrón. Y acá, ¿qué va a haber en el soporte de agar? Vamos a tener al anticuerpo conocido. Entonces, mire, acá se nota que el antígeno ha sido diluido.
¿Por qué? Porque aquí el halo es más grande, ¿correcto? Y el halo de precipitación va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces significa que la muestra ha sido diluida, el antígeno ha sido diluida. ¿Y para qué diluimos? Para ver hasta dónde aparece el halo de precipitación, ¿correcto? Hasta dónde aparece. Y este sería el título del antígeno. El título del antígeno que corresponde a la dilución más alta donde aparece el halo de precipitación. Igual también con esta muestra, ¿no? Aunque no se nota mucho, ¿no? Bien, pero de todas maneras los halos son distintos. Aquí se observa mejor. Y este sería un antígeno patrón. Un antígeno patrón para comparar los halos con las muestras problemas. En conclusión, jóvenes, en conclusión, ¿qué estamos investigando acá? ¿Qué investigamos en la muestra? El antígeno. ¿Y qué hemos hecho con la muestra? La hemos diluido. ¿Y qué sucede cuando diluimos? El halo de precipitación va disminuyendo, porque a mayor dilución, menos concentración del antígeno, ¿no? Pero como acá está a mayor concentración, el halo es mayor. Y a menor concentración del mismo antígeno, el halo es menor. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, esas son las pruebas que teníamos que revisar para esta semana. No se olviden, paren el video, copien lo que quieran nuevamente, que se repita. Para eso son los videos. Muy bien.